¿Alguna vez alguien les ha deseado lo peor? Quiero decir, yo soy un hombre bastante tranquilo y no me meto con nadie, pero una noche de octubre hace un par de años tuve una experiencia horrible y la verdad de solo recordarla se me hace un nudo en la garganta por lo cerca que estuve de perder la vida y todo por los malos deseos de alguien que simplemente no entendió que yo no podía hacer lo que quería. Mi nombre es Alejandro y soy del sur de México, del estado de Chiapas. Llevo trabajando como Uber un buen tiempo, y por allá del 2022 yo estaba en el centro de Tuxtla Gutiérrez, estacionado en una avenida transitada, esperando que me saliera algún viaje. Era una noche bastante fea, a decir verdad. Ya eran pasadas las 10. Hacía frío. Estaba lloviendo y se escuchaban truenos a la distancia. Yo me dije a mí mismo que si no me salía algún viaje en los próximos 10 minutos me iría a mi casa. Y casualmente llegó uno a la vuelta de la esquina afuera de un centro comercial. Sin embargo, yo no había ni encendido mi coche, cuando una anciana, bastante maltratada y con la ropa andrajosa, se interpuso en mi camino y se acercó a la ventanilla del conductor. Yo solo la bajé un poquito para ver qué quería decirme, y con la voz rasposa me preguntó si podía dejar que se refugiara adentro mientras llovía. Me dio bastante lástima su situación, pero no podía ayudarla, ya que tenía que ir a buscar a mi pasajera. Además, también desconfié un poco de ella, ya que nunca la había visto y no entendí por qué. De todos los lugares para refugiarse, decidió que el interior de mi auto era el mejor lugar. Le intenté explicar por qué no podía dejar que se subiera. Le dije que estaba trabajando y que en serio no podía. Pero entonces ella se puso algo más seria y me dijo que podía ser mi abuela, y que si acaso yo dejaría a mi abuela bajo la lluvia. Fue una idea terrible usar ese tipo de manipulación conmigo específicamente, ya que aunque no voy a darles contexto al respecto, comunidad, tendrán que creerme cuando les digo que mi abuela no era una buena persona. Después de todo lo que mi abuela materna nos hizo pasar a mi papá y a mí luego de la muerte de mi madre, yo sí la hubiese dejado bajo la lluvia. Se me salió una risita, no por la señora frente a mí, sino por pensar ese escenario, y todo se salió de control, ya que esa mujer pensó al instante que me reía de ella. Cuando alcé la mirada vi que sus ojos se habían llenado de ira. Se le torcía la cara de la rabia que sentía, y antes de darle un golpe al techo me dijo estas exactas palabras: «Maldito seas por burlarte de mí, que todo el mal que me haces se te regrese, desgraciado», y otra serie de insultos que no voy a repetir. Yo no creía en estas cosas, pero sentí un vacío en el estómago y un poco de vértigo. Intenté explicarme, pero ella no me dejó hablar, y en su lugar le dio otro golpe fuerte al techo de mi auto. Así que decidí que había tenido suficiente. Me disculpé y me puse en marcha, ya que había perdido mucho tiempo hablando con ella. En todo momento, hasta que crucé en la esquina para ir al centro comercial. Pude verla por el retrovisor viendo mi auto bajo la lluvia, mientras caían los rayos a la distancia. No voy a mentir diciendo que no me dio miedo. Sí me puso algo nervioso, pero se me olvidó en cuanto recogí a mi pasajera. Una mujer de unos 40, de cabello rojizo y muy amable. Se subió corriendo y me saludó, asegurándome que leyó mi placa desde lejos. Era bastante conversadora, y ni bien comenzamos a avanzar, me preguntó qué tal la noche, asegurándome que este clima le gustaba, pero cuando estaba en su casa, no en la calle. Yo me reí y le di la razón mientras conducía, y su optimismo me ayudó a olvidar el asunto de la anciana en la calle de atrás. Ahora, si la historia terminara aquí, no te la hubiese enviado, Glenn. Y es que al cabo de unos 10 minutos, íbamos conduciendo por una calle, llena de árboles con varias casas bajitas a la derecha y a la izquierda. Era una calle estrecha, y no estaba muy bien iluminada. Mi clienta, a la que llamaré Norma, me dijo que su casa estaba al final, a la derecha, y que no me preocupara, ya que aunque era una calle sin salida,
había espacio de sobra para dar la vuelta y volver por el mismo camino. Sin embargo, yo me había empezado a sentir un poco inquieto, mientras la tormenta empeoraba. Los rayos iluminaban el cielo cada poco y el sonido era aterrador. Justo cuando íbamos a cruzar, a la derecha tuve un mal presentimiento, y se me encogió el corazón cuando un rayo golpeó un árbol a la izquierda. No iba a darme tiempo de frenar, y no sé cómo pasó esto, pero mi auto perdió potencia de pronto, dándome oportunidad de estirar la pierna y apretar al fondo el freno. El árbol cayó de golpe frente al capó de mi auto. Unos cuantos centímetros más y hubiese caído sobre nosotros, aplastándome a mí y a mi pasajera, que estaba temblando en el asiento de atrás, preguntándose cómo demonios había pasado eso. Le pregunté si estaba bien, ya que la frenada fue muy brusca, y me dijo que sí, revisándose, cuando de pronto la vi poniéndose pálida. Se me quedó mirando y me dijo que alguien me había hecho algo. Yo no entendía al momento de qué hablaba, hasta que se quitó el collar que llevaba puesto, y me dijo que ese era su dije de protección o algo así, y que si se rompió fue porque los protegió de algo terrible. No me la tomé en serio al momento, pero de inmediato recordé lo que pasó con la mujer unos minutos antes de que la recogiera, y pensé que era demasiada coincidencia. Al cabo de unos minutos yo estaba saliendo de ahí, temblando, pensando en una sola cosa: llegar a mi casa. El resto de la noche tuve pesadillas con esa mujer que, estoy convencido, me deseó un accidente o algo peor. Y no sé si fue la buena suerte, o el dije protector de mi clienta, pero agradezco de todo corazón a Dios, al universo o a quien sea, que esa noche no me pasara nada. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Belén. Soy conductora de Uber desde hace unos 3 años. Y la siguiente historia me pasó por allá del 2023. Aquí, en Guadalajara. Yo no es que sea muy creyente de lo sobrenatural ni nada, pero me gustan las historias de terror y siempre estuve esperando confirmar si acaso los fantasmas y aparecidos son reales. Y vaya que lo son, pero no como yo los imaginaba. Siempre pensé que, de existir, serían esta imagen difusa en la distancia, o simplemente no podrían verse, y se manifestarían de maneras bastante sutiles. Vaya que era inocente. Todo esto sucede una noche de febrero, si mal no recuerdo, a eso de las 7 o las 8. Hacía bastante frío, y yo me estaba tomando un café cuando me salió un viaje a una colonia de las afueras. Pasé a buscar a los pasajeros, y al parecer era una familia de 4, todos vestidos con ropas oscuras. Noté que en esa calle había una funeraria, y de inmediato entendí que venían de despedirse de un familiar. Saludé con educación, y esperé que todos se subieran. Eran un hombre de unos 50 años, una mujer que asumo que era su esposa, y 2 muchachas jóvenes de aproximadamente 15 o 16 años. Aunque la verdad una de ellas no se parecía en nada a los padres ni a su presunta hermana. Era rubia, y de ojos verdes, mientras que los otros tenían el cabello bastante negro, y los ojos marrones. Pensé que era una prima o algo así, y bueno, simplemente empecé con el viaje. Mientras avanzábamos por la carretera, la familia empezó a hablar en un tono lúgubre sobre la hora a la que sería el entierro al día siguiente, y el estado en el que vieron a otros familiares. Obviamente yo no entendía todo de lo que hablaban porque me faltaba mucho contexto, pero algo me llamó la atención, y es que todos participaban de la conversación, pero a la rubia nadie le contestaba. A todo lo que decía le seguía un profundo silencio de parte de los otros. Empecé a ponerle atención a la conversación, y recuerdo que en un momento el padre de la familia dijo: «Tenemos que llevar flores. Muchas. No creo que Jimena tenga cabeza para eso justo ahora». A lo que la chica contestó de inmediato: «Muchas rosas y claveles, por favor, pero no blancas. Me gustaría un poco de color». Nadie le respondió, pero unos segundos después,
la joven de cabello negro que iba del lado de la ventana. Dijo que a Gaby le hubiesen gustado flores coloridas, y no solo flores blancas como se estila en los funerales. Yo me quedé muy confundido por esa interacción, ya que la rubia que iba sentada en el medio no parecía tan triste como el resto de la familia, o al menos no parecía demostrarlo. Por eso me precipité a pensar que tal vez era una chica con algún tipo de condición que la hacía ver el mundo de manera distinta. Ya saben a qué me refiero. Por eso no le di importancia de esas pequeñas cosas, ni a su mirada, que de rato en rato se cruzaba con la mía por el retrovisor. Sin embargo, el viaje era largo, y sí me estaba empezando a sentir un poco incómoda, ya que se hizo un silencio sepulcral en el auto, solo interrumpido por los tarareos de la rubia, que miraba por las ventanas, ignorando el obvio desánimo de los otros pasajeros. Como dije antes, la noche estaba bastante fría, así que tenía las ventanas cerradas, pero aún con esas sentí un soplo de aire frío entre mi cabello. Miré por el retrovisor, y la rubia de nuevo me estaba viendo a los ojos, con una sonrisa que no supe bien cómo interpretar. Me concentré en el camino, pero era difícil, ya que lo siguiente que sentí fue como que si alguien me pasara un cubo de hielo por la espalda. Me sacudí, e intenté disimularlo con un comentario casual, como que hacía bastante frío, y gracias a Dios la madre de la familia decidió romper el silencio. Terminamos enfrascándonos en una conversación casual sobre el clima y cosas por el estilo, y así el viaje se me hizo mucho más ligero, además de que se me facilitó ignorar la pesada mirada de la chica que iba atrás. Al cabo de unos 15 minutos llegamos a un barrio residencial bastante bonito, y los dejé enfrente de sus casas, aunque para mi consternación todos se bajaron y cerraron las puertas, con una naturalidad que me dio escalofríos, dado que la rubia seguía ahí sentada, en el asiento de atrás, mirándome por el retrovisor. Tenía el corazón en la garganta y apenas podía respirar, pero de alguna forma logré romper el silencio y le dije: «¿No te bajas con ellos?». Lo que siguió a mi pregunta fue un extraño e ininterrumpido silencio dentro de mi auto, mientras la veía por el retrovisor. Me estaba congelando, e incluso sentí que se me estaba entumeciendo los pies. No sabía qué más decirle para que se baje, pero no hizo falta que yo hablara tampoco, porque a los pocos segundos me hizo una pregunta, que solo puedo describir como aterradora. «Tú sí puedes verme, ¿verdad?». No puedo explicarles lo incómoda que me sentí en ese momento. Simplemente fue como si me sacaran el aire de los pulmones, mientras asentía suavemente. Ella me sonrió y me dijo que se regresaba a la funeraria. Si acaso aquello era una broma o una cámara escondida, le salió a la perfección, porque yo estaba que me desmayaba en mi asiento. Casi por inercia comencé a conducir de regreso al centro, apretando el volante para que no se notara tanto que estaba temblando y no podía controlarme. Fijé mi mirada al frente, ignorando los tarareos de la chica, y respirando lo más lento posible, hasta que al cabo de un rato, no sé cuánto tiempo fue, el tarareo se detuvo. No tuve valor, hasta que llegué a una calle transitada, de mirar hacia atrás, y para mi alivio, y al mismo tiempo, horror, la chica ya no estaba en mi auto. En ningún momento se abrieron las puertas, ya que no escuché que quitara los seguros, y aunque un par de minutos después me bajé de mi auto y revisé los asientos de atrás, no la encontré, sellando así no solo una de las noches más raras de mi vida, sino también uno de los encuentros más aterradores que he tenido. Si me lo preguntan, la verdad es que estoy convencida de que esa muchacha era un espíritu, seguramente la familiar fallecida de esa familia. Recuerdo con claridad su rostro, y creo que pese a que lo ocultaba bien, había mucha melancolía en su mirada, pero también resignación. Dios sabe bajo qué circunstancias dejó esa chica este mundo, pero espero que esté descansando en paz. Y en cuanto a mí,
Espero nunca más tener un encuentro así, ya que uno solo fue suficiente para convencerme de que los eventos sobrenaturales son reales. Continuamos. Hace un par de meses me sucedió algo que no puedo explicar fácilmente, sin sentir que estoy haciendo el ridículo o diciendo alguna estupidez. Pero creo que si hay un lugar en el mundo donde no me tomarán por loco, es en tu canal, Glenn. Así que si tienes algún espacio para contar mi relato, te lo agradecería. Soy Uber en Monterrey y llevo conduciendo desde mis 18 años. Ahora tengo 29 y me considero bastante hábil al volante. Pero como todo conductor experimentado sabrá, nadie está exento de errores. Una noche de sábado, creo que a la 1 de la mañana, yo iba con un pasajero conduciendo por una avenida bastante transitada de la ciudad. Pero para mi sorpresa ya no había mucho tráfico pese a que Monterrey tiene una buena vida nocturna. Me acerqué a un semáforo que estaba en rojo y aguardé unos segundos. Miré a los lados y vi que aún había un poco de gente en la calle. Algunos en una taquería y otras personas en la esquina contraria, en la salida de un bar. Vi que el semáforo se volvió verde y, en lugar de cerciorarme y mirar a mis lados, o acelerar lentamente, pisé el acelerador casi a fondo, mientras hablaba con el cliente que venía atrás, una chica de unos 30 años. No recuerdo bien de qué veníamos conversando, ni en qué estaba pensando yo en ese momento, pero lo cierto es que a la voz de mi clienta la opacó el rugir de un motor, y apenas tuve tiempo de mirar a mi derecha antes de ver una enorme camioneta que ya estaba sobre nosotros. Lo que viene a continuación es lo más extraño que he vivido. Recuerdo que todos los músculos se tensaron, incluso algunos que no sabía que tenía. Y de pronto todo se oscureció, pero igual pude ver, aunque suene ridículo, cómo esa camioneta nos atravesaba de un lado a otro. El metal no se deformó, ni los cristales se rompieron, y como si esa camioneta estuviera hecha de humo, la vi pasar de largo a través de nosotros. Esta parte es un poco difusa, ya que apreté con fuerza el freno y comencé a hiperventilar en el volante. Lo único que escuchaba era un pitido en mis oídos, y durante unos segundos no reaccioné según me contó la clienta. Pero cuando al fin me volteé a mirarla, me dijo que la camioneta de atrás había tenido un accidente y que casi nos chocaba. No comprendía a qué se refería con casi, si yo literalmente vi cómo nos atravesaba. Esa camioneta había chocado con nuestro lateral derecho. Todo sucedió en cámara rápida a partir de ahí, ya que no me di cuenta de en qué momento me bajé del auto. Pero lo siguiente que vi fue a la camioneta volcada en medio de la carretera. Mi pasajera llamó a la policía, y en pocos minutos estaban intentando rescatar a los que iban ahí en la camioneta. Un hombre y su novia que, de alguna manera, lograron sobrevivir a ese accidente tan extraño. Los oficiales nos preguntaron qué pasó, y para serles sincero no pude decirles mucho, ya que en verdad lo que yo vi fue lo que acabo de contarles. Esa camioneta nos impactó por el costado, pero en lugar de provocar un accidente de lleno, simplemente nos atravesó y perdió el control más adelante. Obviamente no podía decirles eso, o habrían asumido que estaba drogado y yo ya no quería más problemas. Otra cosa que recordé fue escuchar el chillido de los neumáticos sobre el asfalto, aunque no supe si eran los de él o los míos hasta que me bajé del auto. Desde el paso de cebra hasta la mitad de la calle se podían ver los signos de que ese sujeto había intentado frenar, pero no lo logró, y terminó perdiendo el control del vehículo. Sin embargo, mi clienta dijo otra cosa, y es que a vista de ella, la camioneta estuvo muy cerca de impactarnos, pero terminó pasándonos por detrás. Yo no había visto eso, pero no quería contradecirla, ya que empecé a ponerme muy nervioso, y no quería que pensaran que estábamos mintiendo o algo así. Al final nos dejaron ir dado que nuestro auto no tuvo nada que ver con el accidente.
Algunos testigos en la calle aseguraron que el que se saltó la luz fue el otro conductor y no yo, y continuamos con nuestro viaje. Al principio había un aire un poco lúgubre en el auto, pero de pronto ella empezó a bromear con que no me preocupara, ya que no me pondría una mala calificación por algo que no fue mi culpa. En ese tono de confianza le admití que sentí que nos iba a golpear. Y aquí es cuando, finalmente, todo toma un giro retorcido, ya que ella me admitió que también pensó que nos golpearía de costado, pero de pronto nos pasó por atrás. Cuando le pregunté cómo era eso posible, me dijo que no tenía idea, y ahí lo supe. Ella no iba a admitírmelo, pero sé que vio lo mismo que yo. Estoy seguro de que vio cómo esa camioneta nos atravesaba. A día de hoy he vuelto a pasar por esa calle, y no queda rastro de que algo como lo que estoy contando hubiese pasado. Es como si esa noche no hubiese existido. Y de la gente que estaba en esa calle, no conozco ni los rostros ni los nombres, o de lo contrario ya los hubiese contactado para preguntarles qué vieron ellos. No tengo respuestas sobre lo que pasó esa noche, pero me consta que de haber sido una noche normal, ese auto nos hubiese impactado. Y no sé si hoy estaría aquí para contar esto. Sé que no es una historia de terror convencional como las que lees en tu canal, Glenn, pero espero que consigas un espacio para compartirla. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Vanessa y actualmente vivo en Arizona, Estados Unidos. Trabajo como camarera en un restaurante y a veces, cuando el tiempo y el dinero me lo permiten, salgo de fiesta con mis amigos o hacemos alguna actividad como ir a un escape room o algo así. Una madrugada de sábado, justo después de ir a un local en el centro de Tucson, me despedí de mis amigas y pedí un Uber hacia mi casa. Recuerdo que me encontraba un poco ebria, pero no tanto como para perder mis sentidos. Estaba bastante consciente esa noche, así que nada de lo que estoy por contar podría justificarse con una alucinación. Pero no quiero adelantarme. Después de unos 2 o 3 minutos llegó mi Uber, y algo que me llamó mucho la atención es que en la parte de atrás iba otra chica, quieta como una estatua. Dudé bastante en si acercarme o no, ya que no estaba nada segura de si era mi Uber o no. Pero cuando la conductora bajó la ventanilla y me llamó por mi nombre, supe que era el auto correcto. Me acerqué a la ventanilla para saludarla, aunque no pude evitar mirar disimuladamente hacia atrás, esperando que la antigua pasajera reaccionara y se bajara del auto. La conductora, a quien llamaré Karen, aunque realmente no recuerdo su nombre, se me quedó mirando unos segundos, antes de preguntarme si todo estaba bien. Al final supuse que me daba igual viajar con compañía, y me monté en el asiento de copiloto después de despedirme de mis amigas, que en todo momento se quedaron conmigo hasta que el auto arrancó. Este detalle tendrá importancia más adelante. El viaje en principio fue bastante convencional y silencioso, y prácticamente se me olvidó que había alguien más en el asiento de atrás. Sin embargo, de rato en rato la veía por el retrovisor. Era una mujer blanca, de labios rojos y cabello castaño, vestida con jean y una blusa blanca. Nada fuera de lo normal, salvo porque no se movía. Yo la miraba con disimulo, para que no fuera a notar que la estaba observando. Me moría de ganas por preguntar quién era ella y qué hacía en el auto, pero no quería sonar maleducada, ya que ella estaba ahí, y no estaba haciendo nada. Quizás era una amiga y le estaba dando un aventón. No lo sabía y justo por eso no quería ser maleducada. Sin embargo, las cosas raras, las realmente raras, no tardarían mucho en pasar. Tras algunos minutos, Karen y yo empezamos a conversar de lo caluroso que había sido el verano. La típica charla que tienes con alguien que no conoces y con quien no tienes nada de lo que conversar que sea más interesante. Esa conversación me mantenía despierta, ya que después de beber suele darme mucho sueño, y además tenía la mínima esperanza de que, charlando,
Karen aprovechara la oportunidad para decirme quién era la otra pasajera. Un rato después escuché un quejido, o más bien un lamento en la parte de atrás, y mientras yo miraba por el retrovisor, Karen me preguntó si me sentía bien. Yo obviamente le dije que sí, que no había sido yo, a lo que ella me dijo en un tono burlón que si no había sido yo, ¿quién más podía ser? La verdad es que no supe interpretar esa respuesta, ya que, bueno, es obvio, ¿no? Pónganse en mis zapatos, comunidad. Yo estaba viendo a una persona de carne y hueso en el asiento de atrás, y por lo visto mi conductora de Uber estaba ignorando su presencia. De pronto mi vista se extravió, y volví a ver disimuladamente hacia atrás. La chica de cabello castaño detrás de Karen nos estaba mirando. Por primera vez se había movido, y ahora me devolvía la mirada. Eso me dio escalofríos, pero quise fingir que no pasaba nada, ya que después de todo solo era otra pasajera, ¿no? La saludé con la mano educadamente, pero ella no reaccionó. Cuando volví a mirar hacia el frente, noté que Karen tenía una cara de extrañeza, y sí me hizo sentir como que estaba loca. Fue por eso y no por otra cosa, que yo me decidí a preguntarle si acaso no sabía que había alguien más en el auto. Ella se asustó mucho, y pude verlo en el cambio tan repentino que tuvo su rostro, que se puso pálido en cuestión de segundos. Pisó el freno de golpe, y gracias a Dios tenía el cinturón puesto, o yo misma hubiese salido volando por el parabrisas. Karen se dio la vuelta de inmediato, y revisó en la parte de atrás, pero para mi sorpresa, aquella mujer había desaparecido. Le juré una y otra vez que no era una broma de mi parte mientras ella daba vueltas alrededor del auto, pero ella me dijo que me creía, ya que logró verla por el espejo lateral cuando se lo dije. Incluso pudo sentir cómo algo golpeó su asiento desde atrás cuando frenó. Pero entonces ninguna de las dos pudo explicarse a dónde se había ido. Las puertas estaban cerradas con seguro, y ninguna escuchó ni vio la puerta abrirse. Esa mujer simplemente desapareció. Unos minutos después reanudamos el viaje, y Karen comenzó a cuestionarse lo que había visto, ya que solo lo notó por el rabillo del ojo. Quizás solo se había confundido, pero yo le dije que durante todo el viaje esa mujer estuvo allí, y que incluso ya estaba con ella cuando llegó. Me preguntó cómo era, y cuando se la describí, me dijo que se parecía a otra pasajera que había llevado ese día, bastante rara y silenciosa, pero que solo podía ser una coincidencia, ya que, como les dije, la chica estaba vestida de una forma bastante casual. Nada, salvo su comportamiento frío, la hubiese hecho destacar de cualquier otra chica de cabello castaño en Tucson. Al final llegamos a mi destino. Me disculpé por las molestias y nos despedimos. No he vuelto a ver a Karen, pero eso sí, ni bien entré a mi casa le escribí un mensaje a mis amigas avisándoles que ya había llegado, y en cuanto ellas contestaron que también estaban en sus casas, les pregunté si acaso ellas habían visto a la chica que estaba sentada en la parte de atrás del Uber en el que me subí. Ninguna de las dos tenía idea de lo que les estaba hablando, pese a que estuvieron conmigo en todo momento hasta que el auto arrancó. Ninguna de las dos vio a nadie más en el vehículo salvo a Karen y a mí. Como comenté al principio, no estaba ebria como para imaginarlo, y ellas tampoco estaban tan distraídas como para no notar algo tan curioso. Sin duda una de las experiencias más sospechosas e inexplicables que he vivido. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Antonio, y soy Uber aquí en Madrid, España, desde hace algunos años. No es un trabajo que me inspire, pero ayuda a pagar las cuentas, y eso es lo que importa. Y bueno, la anécdota que quiero contarles a ti y a la comunidad va de la mano con mi trabajo justamente, y me pasó hace relativamente poco, por lo que la tengo bastante presente en mi memoria. Según el reloj de mi tablero eran las 11:32 de la noche,
y yo estaba estacionado en una avenida importante de la capital, esperando que alguien solicitara algún viaje cerca de mi localización. Estaba pensando en irme a mi casa pronto, cuando de pronto sentí que el bajo comenzaba a balancearse, como si alguien estuviera sentado sobre el maletero y comenzara a saltar. Miré por el retrovisor, pero no vi a nadie, así que mi mente pensó de inmediato en la segunda posibilidad, que era que hubiese un terremoto. No soy experto en geografía, pero estoy seguro de que los sismos son posibles en la región, así que me puse un poco nervioso, y mi primer instinto fue bajarme del auto y alejarme un poco de los postes y cualquier cosa que pudiera caerme encima. Sin embargo, no tuve que dar muchos pasos lejos de mi auto para darme cuenta que la tierra bajo mis pies no se movía. El pavimento estaba tan firme como cualquier otro día, y cuando me di la vuelta, mi auto justamente acababa de terminar de saltar. Un leve movimiento que de pronto se detuvo. Sentí un raro vacío en el estómago, como no sabiendo explicarme por qué de pronto mi auto estaba saltando de arriba abajo, y decidí que era hora de terminar por esa noche. Me subí al auto y me fui directo a mi casa. Ese día no pasó más nada, pero no sería la última vez que me pasaría algo similar. Un par de días después iba conduciendo a las afueras con un cliente cuando, similar a la noche anterior, sentí que el auto saltaba levemente. Asumí que era mi cliente moviéndose en la parte de atrás al principio, pero a medida que el movimiento se hacía más exagerado, no pude evitar mirar hacia atrás por el retrovisor, y noté que el caballero al que llevaba a su casa estaba completamente dormido. Sentí mucha confusión. Comencé a barajar otras opciones, como que mis amortiguadores estaban averiados, o que no estaba viendo los baches en el camino. Cualquier excusa ahora me parecía razonable para explicar los saltos del auto. Ahora tengan en cuenta que mi vehículo no era exactamente grande. Es un Ford Fiesta del 2015 color azul, por lo que la fuerza necesaria que tendría que hacer algo para hacerlo saltar no es mucha. Sin embargo, no había nadie ahí salvo mi cliente dormido, por lo que tuve que hacerme el fuerte y simplemente continuar conduciendo hasta que estuvimos a punto de llegar al destino. Como si mi cliente hubiese estado consciente, faltando pocas calles se despertó y se incorporó en su asiento. Siempre me ha dado curiosidad esa capacidad que tienen algunos de dormir en un transporte y despertar minutos antes de su parada. En fin, él se queda en silencio durante unos segundos, bastante serio, antes de preguntarme si acaso yo había subido a una mujer al auto. Obviamente le contesté que no. La normativa me prohibía terminantemente subir a un pasajero diferente al del viaje en curso, a lo que él, bastante confundido, me admitió que juraría haber visto a una mujer dando saltos en el asiento detrás de mí, pero no le dio importancia y siguió durmiendo. Admito que esta vez sí sentí escalofríos, y aunque quise asumir que era una broma de su parte, yo lo vi claramente y estaba inmóvil como una estatua mientras el auto saltaba. Además, si acaso era un chiste de su parte, no me lo dijo en ningún momento. Llegamos a su hogar. Me dio las gracias. Se bajó y nunca más volví a verlo. Pero aquella era la segunda vez que me pasaba algo extraño. Lo llevé al mecánico al día siguiente, y pese a que lo revisaron con mucho cuidado, me dijeron que estaba perfectamente bien. Las explicaciones lógicas se estaban acabando, y mi confusión y curiosidad no hacían más que crecer. Le conté esto a mi madre, y dado que ella es bastante creyente de lo sobrenatural y otras cosas, me sugirió que tal vez alguien había dejado algo en el auto, algo que estaba ocasionando problemas. Lo dijo de una forma bastante críptica, a decir verdad. No sé por qué. Supongo que a sabiendas que soy un poco escéptico. Tomé en serio su advertencia, y medité profundamente quién o qué había en mi auto que pudiera causar problemas. Pero luego de revisar cuidadosamente el auto no encontré nada. Además, en mi auto se montaban docenas de clientes por noche, así que no podía recordarlos a todos,
ni si habían sido groseros conmigo o no. Quizás alguno de ellos me había dicho o hecho algo sin yo darme cuenta y ahora estaba embrujado. Pero eso era una completa especulación. Durante el resto de la semana estuve esperando que aquel evento se repitiera para poder grabarlo o algo así. Estaba con mi teléfono preparado, pero nunca pasó nada. Fue casi como si se burlara de mí. Me molestó un poco, pero al final lo terminé olvidando. A la semana siguiente me detuve en un puesto que solía frecuentar para tomarme un café y comerme algo. Estacioné mi auto al otro lado de la calle y me senté un rato en el restaurante, cuando de pronto por el rabillo del ojo y a la distancia, distinguí algo dentro de mi auto. El corazón se me aceleró al pensar que alguien podía estarme robando y me levanté de la mesa, antes de ver, atónito, como una silueta sentada en la parte de atrás comenzaba a saltar, haciendo que el auto diera esos pequeños saltos que durante ya 2 semanas me habían quitado la tranquilidad. Con la mano temblando intenté agarrar mi teléfono del bolsillo, pero olvidé que lo había dejado en la mesa, así que estiré la mano, intentando no perder el contacto visual. Pero ni bien empecé a poner la cámara, un auto pasó volando por la calle cortándome la visión, y tan rápido como un parpadeo, la silueta del interior había desaparecido. Salí corriendo hacia mi auto y miré hacia un lado y otro de la calle, pero no encontré a nadie cerca, ni escuché nada que no fueran los autos de la calle. Revisé con cuidado los asientos de mi auto, asegurándome de que no hubiese nadie escondido dentro, e incluso abrí el maletero y revisé debajo del coche, pero nada. Volví al interior del restaurante, y por 5 minutos me le quedé mirando al auto, esperando que aquello se repitiera, pero no pasó. Y mientras más minutos pasaban, más caía yo en cuenta de que algo muy extraño y posiblemente sobrenatural acababa de pasar. Para serle sincero, a esas alturas ni siquiera quería subirme al auto, ya que tenía la impresión de que en cualquier momento algo saltaría de la parte de atrás para asustarme. Sin embargo, pasaron las horas y seguí trabajando y nada pasó. Han pasado las semanas y los meses, y nada ha vuelto a pasar, dejándome con 2 preguntas sin respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo? Supongo que nunca lo sabré, pero si alguien en la comunidad tiene alguna idea, me ayudaría mucho dejándola en los comentarios. Gracias por escuchar.